La Casa Encantada Bramde, una imponente estructura de 4 pisos y casi 8,000 pies cuadrados, emerge como un monumento a la grandeza arquitectónica de la década de 1910. Con su ladrillo rojo, estilo victoriano / gótico / artes y oficios ingleses, esta mansión se alza como una joya que ha sido testigo de los misterios del tiempo. La casa ha sido meticulosamente restaurada para devolverle su antiguo esplendor. Su decoración y mobiliario transportan a los huéspedes a principios del siglo XX, como si hubieran cruzado una barrera temporal. Cada detalle, desde el primer piso con sus lujosas estancias hasta el teatro en el sótano, revive el encanto de una familia acomodada de 1910. Los tesoros arquitectónicos y artísticos se han mantenido intactos. Las chimeneas originales, talladas a mano, destacan en el comedor y la sala de estar. La chimenea de la biblioteca, construida en ladrillo, ha sido cuidadosamente restaurada. Las ventanas del comedor deslumbran con sus cristales biselados, mientras que las puertas interiores y las grandes puertas corredizas presentan vidrio biselado. Incluso las pequeñas ventanas laterales junto al vestíbulo cuentan con intrincados patrones de vidrio biselado, quizás diseñados por el renombrado George Mann-Neideken. Pero la verdadera joya del comedor es una chimenea única en su tipo, adornada con vitrales Tiffany y mosaicos de cerámica. Esta obra maestra, que representa un arbusto de rosa de Sarón, fue diseñada por George Mann-Neideken, quien alguna vez colaboró con el célebre Frank Lloyd Wright. Este tesoro artístico tiene más de 114 años y sigue deslumbrando a quienes tienen el privilegio de contemplarlo. La Casa Encantada Bramde ha sido equipada con modernidades para brindar comodidad a los huéspedes, desde sistemas de aire forzado hasta radiadores. Durante los calurosos meses de verano, los antiguos aires acondicionados de 6 lados mantienen frescos a todos. Además, los huéspedes pueden disfrutar de bebidas y galletas gratuitas, una amplia biblioteca de DVD y material de lectura histórica. Cada habitación está equipada con reproductores de DVD, cable Direct Televisión y elegantes chimeneas talladas a mano, algunas a gas y otras eléctricas. Las 5 habitaciones para invitados ofrecen una experiencia única. La escalera principal de roble gótico conduce al segundo piso, donde 3 habitaciones / suites para invitados aguardan con baños privados, 2 de ellos con bañeras de hidromasaje y duchas de mármol. La Gold Suite, bañada en tonos dorados, cuenta con muebles victorianos y una chimenea eléctrica de roble. Un segundo tramo de escaleras lleva a 2 habitaciones en el tercer piso, la Suite Marion y la Suite Guinet, muy populares entre parejas. La Suite Guinet, en particular, es un rincón encantado con aire acondicionado, bañera de hidromasaje, una ducha de mármol y una chimenea de gas, todo enmarcado por la belleza de muebles de época y detalles antiguos. La historia de la Casa Encantada Bramde va más allá de sus magníficos interiores. La planta baja alberga un teatro en el sótano, un lugar que ha sido testigo de décadas de actividades misteriosas. Desde fiestas clandestinas de la década de 1920 hasta actuaciones teatrales y musicales, este espacio ha vibrado con la energía de los eventos a lo largo de los años. La Casa Encantada Bramde es más que una casa, es un testigo silente de la historia y el misterio. Cada rincón de esta mansión cuenta una historia. ¿Estás listo para descubrir los secretos que aguardan en sus sombras? Únete a nosotros en un viaje a través del tiempo en la Bramde Mansión y déjate envolver por el misterio y la belleza de esta joya arquitectónica. Bienvenido a un pasado que nunca se fue. La historia. La historia oscura y misteriosa de la Casa Encantada Bramde se teje con hilos del pasado, donde la grandeza y la decadencia se entrelazan en un relato que despierta la curiosidad de los valientes que se aventuran a explorarla. George Bramde Sr., un líder empresarial que forjó su fortuna en la industria editorial, erigió esta majestuosa mansión en 1910 como un regalo para su hijo, George J.R. La visión de Bramde Sr. fue truncada por la muerte prematura en mayo de 1910, pero George J.R. asumió el desafío de completar la casa en honor a su padre. La mansión se convirtió en el hogar de George J.R., su esposa Thekla y sus 3 hijos, Edward, George y Henriette. Sin embargo, la vida en esta residencia no estaba destinada a ser un cuento de hadas, ya que oscuros secretos comenzaron a esconderse tras sus opulentas paredes. La familia Bramde habitó la casa durante 12 años, hasta que una tragedia sacudió sus cimientos. La muerte de Henriette, la madre de George J.R., marcó el inicio de su despedida de esta casa. El deseo de adquirir otra residencia en Laxalt Drive los obligó a vender su amada mansión, dando paso a una nueva era llena de incertidumbre. Los nuevos propietarios, los hermanos Sam y Ed Pick,
pronto revelaron su verdadera naturaleza. Bajo la fachada de un estilo de vida extrovertido, ocultaban conexiones con la temible figura de Al Capone. La mansión, con su espaciosa sala de recreación en el sótano, se convirtió en el escenario para actividades ilícitas, un bar clandestino frecuentado por grandes apostadores adinerados. El túnel subterráneo proporcionaba un acceso discreto, mientras Joe, el ejecutor, vigilaba la entrada principal. El bar clandestino solo atrajo la atención de la policía en una ocasión, y su visita resultó ser más una extorsión que una redada. La Casa Bramde, un símbolo de respetabilidad luterana, habría quedado atónita si hubiera descubierto el siniestro secreto que se escondía en su interior. Después de la derogación de la prohibición y el encarcelamiento de Al Capone, Sam Peake enfrentó dificultades financieras y casi perdió el Club Madrid, un lujoso club nocturno que abrió con la esperanza de capturar una parte del lucrativo mercado negro de licores, juegos de azar y prostitución en Milwaukee. A pesar de los obstáculos, Sam logró recuperarse. Sin embargo, las deudas finalmente lo alcanzaron, y Sam se vio obligado a pagar los derechos de autor de las canciones interpretadas en su club. Esta vez, cedió y pagó lo que debía. A pesar de los desafíos y amenazas, Sam Peake era un hombre con 9 vidas, sobreviviendo a atentados y emboscadas. La historia de la Casa Encantada Bramde dio un giro inesperado cuando la propiedad cambió de manos una vez más. Una pareja inglesa la adquirió en los años 30, y en lugar de dividirla en apartamentos, la convirtió en una pensión para empleados de una empresa cercana. Los estudiantes de Marquette también encontraron refugio en sus habitaciones. La siguiente etapa de su historia comenzó en 1954, cuando la iglesia luterana Our Saviours compró la mansión y la utilizó como casa parroquial y para actividades de la iglesia. Incluso crearon una capilla juvenil en el segundo piso, que contrastaba fuertemente con la atmósfera religiosa. La iglesia también alquiló habitaciones en la mansión para diversas oficinas y proyectos. El rumbo de la historia cambió nuevamente en 1996, cuando Carol y Bob Hirschi adquirieron la mansión por $75,000. Este valiente dúo tenía un sueño: restaurar la mansión Bramde a su antigua gloria y convertirla en un bed and breakfast victoriano. Las transformaciones incluyeron la restauración de la carpintería de roble, la reparación de techos y la modernización de las instalaciones. Para financiar esta empresa, Bramde Mansion abrió sus puertas como un bed and breakfast en 1998. Las habitaciones se llenaron de hermosas antigüedades, y los huéspedes fueron transportados a otra época. Además, los Hirschi establecieron el Cornerstone Theatre en la antigua sala de recreación del sótano, ofreciendo obras teatrales y eventos especiales. En 2008, la casa cambió nuevamente de propietarios. Sin embargo, estos desconocían que la mansión Bramde guarda secretos que trascienden el tiempo y la realidad, y que han dejado su marca en esta magnífica estructura. Hoy en día, la Casa Encantada Bramde es un lugar que atrae a quienes buscan una experiencia única. Sus paredes encierran recuerdos y misterios del pasado, y aquellos que se aventuran a pasar la noche pueden encontrar más que una simple estancia. La mansión ha sobrevivido a los tiempos turbulentos y sigue siendo un faro de belleza y misterio en el corazón de Milwaukee. Actividad paranormal. En la penumbra de la imponente Casa Encantada Bramde, donde la luz del día apenas se atreve a penetrar, se oculta una historia tenebrosa que se entreteje con los susurros de los espíritus atrapados en su interior. La Casa Encantada Bramde, un lugar que emana un magnetismo macabro, ha sido testigo de un desfile incesante de almas atormentadas, entrelazadas con la estructura misma de la casa. Carol Hirschi, con valentía, compartió las primeras experiencias paranormales que ocurrieron en la mansión Bramde. Pero la verdad es que los espíritus que deambulan por este siniestro lugar han mantenido una conexión siniestra con la mansión durante décadas. Según médiums de gran renombre y respaldados por evidencia capturada por investigadores paranormales fiables, los oscuros secretos de la casa se revelaron en el año 2005. Desde entonces, docenas de grupos paranormales, grandes y pequeños, han irrumpido en la mansión y han reunido evidencia perturbadora en cada rincón de este edificio maldito. ¿Quiénes son estos intrusos espirituales, y qué los ata a este lugar de oscuridad? Los nombres, las razones y las historias se han vuelto claras a lo largo del tiempo. ¿Qué atrae a estas almas perturbadas hacia la Casa Encantada Bramde? La respuesta es una mezcla tenebrosa de factores. La restauración meticulosa de la mansión a su antigua gloria, junto con la llegada de muebles y objetos antiguos, cargados con la energía de sus propietarios pasados, ha actuado como un imán, atrayendo la actividad paranormal.
La renovación de 2009 en el sótano, con la instalación de una réplica del bar de la década de 1920, ha resultado en la resurrección de los fantasmas que alguna vez frecuentaron este sombrío escondite de la era de la prohibición. Los espíritus de la mansión Bramde. Aquí hay un recuento escalofriante de quienes acechan en la penumbra de la casa encantada Bramde, algunos como visitantes estacionales, otros como residentes perpetuos de la oscuridad. Susan, la administradora de la casa, y Lorraine, la ama de llaves y cocinera, dos almas que continúan con sus deberes en el más allá, sin descanso, atadas a la mansión. El equipo de Sam Peak, Joe, Mike, Timmy, Doug, y en ocasiones, Oscar y Jimmy. Son los guardianes de los secretos más siniestros de la mansión, atrapados en un ciclo eterno de lealtad y traición. Sam y Ed Peak, Evelyn y la joven Sarah, antiguos propietarios, ahora espectros vengativos, cuyos oscuros actos aún acechan en los pasillos. Elizabeth y su hija Caroline, dueñas de un pasado trágico, sus sombras se arrastran por los rincones ocultos de la mansión. El jugador italiano, quien aún susurra y llora en la sala del carbón, reviviendo noches de juegos y engaños mortales. La joven prostituta, una niña de 14 años cuya vida llegó a un abrupto y violento final a manos de clientes siniestros. El buen doctor, cuya actividad parece aumentar en las noches otoñales, quizás tratando de reparar los errores del pasado. Visitantes ocasionales, niños como Dine y los niños Bramde, que regresan durante las vacaciones, atrapados en la niñez perpetua. Otros miembros de la familia Bramde, cuyos nombres se pierden en las sombras, pero cuya presencia es innegable para los investigadores psíquicos. Estos espectros tienen razones variadas para quedarse en la casa encantada Bramde. Algunos son guardianes de oscuros secretos, otros buscan venganza, mientras que algunos simplemente no pueden desprenderse de los vínculos que tenían con esta casa en vida. Pero todos ellos comparten un destino sombrío, condenados a vagar eternamente en esta morada de pesadilla, donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza macabra de terror. Cada uno de estos espíritus atormentados tiene una historia que contar, una historia que se desvela en susurros en la oscuridad de la mansión Bramde. Los susurros de la ama de llaves. En los lúgubres pasillos de la casa encantada Bramde, una entidad femenina mayor, conocida como Susan, se alza como una sombra etérea y misteriosa. La oscuridad que la rodea apenas disimula su presencia, y su historia se teje en los susurros de los pasados turbios de la casa. Susan, una figura enigmática, se devela ante nosotros como el ama de llaves de la familia Bramde, una figura cuyo espíritu no ha abandonado esta mansión maldita. Los mediums, en su contacto con el más allá, han desvelado su imagen, una dama de entre 40 y 60 años, de figura esbelta, cabellos rubios y rasgos agudos. Sus ropajes y su peinado pertenecen a una época pasada, una generación victoriana que se extinguió en las profundidades del tiempo, alrededor de 1910. Susan se manifestó como la primera entidad que se reveló a Carol Hirsky y sus acompañantes, un espíritu que se niega a descansar en paz. Esta entidad, con una determinación implacable, continúa imponiendo su presencia en la casa, manteniendo un orden oscuro y sirviendo cuando las circunstancias lo permiten. Ella deambula por los pasillos, deslizándose por las escaleras y acechando desde la penumbra. Susan es la guardiana silente de la suite dorada, observando con ojos invisibles a aquellos que tienen el atrevimiento de ocupar su espacio. Su mirada severa sigue a los visitantes, especialmente a aquellos que pueden perturbar su amado refugio. Como una madre vigilante, cuida la mansión y sus ocupantes desde el más allá. Las flores y los lirios son su debilidad, mientras que la plata y las tazas de té le atraen como un faro en la noche. Pero Susan es más que una simple observadora, es una protectora inflexible de los tesoros de la casa. No permite que los visitantes que lujurian por sus pertenencias escapen a su mirada penetrante. En ocasiones, un dulce aroma a lilas impregna el aire, una firma de su presencia espectral. Pero Susan elige comunicarse de manera selecta y misteriosa. Mientras evita a los intrusos investigadores paranormales, prefiere utilizar médiums y psíquicos cuando necesita transmitir mensajes de importancia desde el reino de los espíritus. Su desprecio por los que perturban su sagrado espacio es evidente en su actitud negativa hacia los investigadores, a quienes considera una mera necedad. A pesar de su reluctancia a ser registrada en las cintas y películas de los investigadores, Susan ha susurrado palabras en las mentes de los vivos. Susurros siniestros que han llevado a algunos a huir despavoridos de la mansión, como si un viento helado del más allá les hubiera helado el alma. Nadie ha capturado su voz en una EVP,
pero su presencia se hace sentir a través de pensamientos fugaces, palabras susurradas en la oscuridad. Incluso en la muerte, Susan sigue siendo una alma preocupada por el decoro y el buen gusto. Se preocupa por los proyectos de renovación, expresando su opinión desde las sombras. Durante la renovación del salón de baile en el sótano en 2009, sus consejos se filtraron a través de una medium, dictando un destino luminoso y bello para la mansión. Su influencia se extiende más allá de las paredes de la casa encantada Brande, a casas vecinas, donde se inmiscuyen las decisiones de decoración. Susan, la dama de la oscuridad y la elegancia, persiste en el tiempo, un misterio entrelazado con los oscuros secretos de la mansión Brande. Susurra desde la penumbra, cuidando celosamente su morada etérea y vigilando a los intrusos con ojos invisibles. Lorraine, la entidad femenina de las tinieblas. En la casa encantada Brande, surge una entidad femenina envuelta en misterio y oscuridad. Lorraine, una figura recién desenterrada de los abismos del tiempo, despierta de su letargo espectral. Su presencia es una reminiscencia de los días oscuros del bar clandestino, cuando las tinieblas se entremezclaban con los secretos más profundos. De carácter inflexible y un espíritu inquebrantable, Lorraine dejó una marca indeleble en su vida pasada, donde nadie se atrevía a cruzarla. Ahora, en la eternidad, ha encontrado dificultades para compartir sus pensamientos con los mortales. Fue conocida por echar a prostitutas y festejantes resacosos en los albores del día, una mujer que no cedía ante nadie. En la morada del más allá, Lorraine ha elegido el primer piso como su dominio, vagando por el área de oficina, la cocina, el comedor y la sala, siempre al acecho en la penumbra. Su presencia se siente particularmente en la sala Emma, un rincón donde ha residido durante eones, aunque ha tenido que aprender a compartirlo con los vivos. Pero la Emma no fue un refugio concurrido, y Lorraine no tolera intrusos en su reino. La oscuridad que envuelve la suite Emma se vuelve más densa cuando Lorraine decide interactuar con los huéspedes. Algunos han sentido su presencia al final de la cama, como una sombra que se alza en la noche. Una pareja asustada observó cómo una toalla flotaba misteriosamente junto a la cama, un recordatorio inquietante de la presencia invisible. En el verano de 2012, las tortillas ardientes destinadas a los invitados que se hospedaban en la Emma adquirieron un siniestro comportamiento. Cuando se llevaban a la mesa, la tortilla destinada al invitado masculino seguía humeante, mientras que la de la invitada femenina se enfriaba hasta convertirse en una loza helada. Este fenómeno escalofriante se repitió en 4 ocasiones, como si el espíritu de Lorraine se deleitara con estas manifestaciones sobrenaturales. Lorraine, protegiendo celosamente su territorio espiritual, tiene una debilidad por el armario de la Emma, donde guarda tesoros insondables. El armario, con sus estantes empotrados y una cerradura misteriosa, atrae su atención. La cerradura, incapaz de soportar su presencia, se cierra por sí sola, obligando a los vivos a retirarla por completo. En las profundidades de la oscuridad, en una investigación paranormal, Lorraine reveló su presencia a través de susurros y actos misteriosos. Una investigadora audaz proclamó que trasladaría sus pertenencias al elegante armario de la Emma. Un suspiro femenino, como un viento frío del más allá, respondió a su comentario. Lorraine, impaciente, se sentó en la cama y golpeó al investigador, una advertencia de la oscuridad que yacía en sus profundidades. Lorraine, en su lucha por encontrar su lugar en el mundo espectral, ha aprendido a tolerar a los intrusos en su cocina espiritual. Aunque en los primeros años de nuestra propiedad, lanzaba objetos desde los estantes y el tendedero en un acceso de ira etérea, ha dejado atrás su enojo. Esta entidad espiritual protege celosamente al personal, a los dueños y a sus amigos cercanos, asumiendo la responsabilidad de cuidar de ellos desde lo más profundo de las sombras. Los relatos de su intervención van desde el golpe en el costado de un observador inoportuno hasta la misteriosa caída de objetos desde las alturas. Lorraine, la señora de las tinieblas y la intrigante, se manifiesta desde el reino de los espíritus con una presencia ominosa. Susurra desde las sombras y vela por la casa encantada Brande, una entidad cuyos misterios son tan oscuros como las profundidades de la eternidad. La trágica historia de Evelyn. Evelyn, una enigmática entidad femenina de mediana edad. Envuelta en misterio, su verdadera identidad se pierde en las sombras, especulada como la esposa de un antiguo señor de estas sombrías tierras, posiblemente Ed Pic. Aunque su historia es incierta, su presencia es innegable. Se la describe como un alma atormentada, arrastrando consigo los susurros de la melancolía.
se deleita en sentarse junto a las ventanas, observando la calle desde el más allá, cuando no está ocupada auxiliando a los mortales en la penumbra de la mansión. Los lúgubres aposentos de la Suite Guinet, la misteriosa Suite Marion y la dorada Suite Gold son sus dominios preferidos, aunque su espíritu errante recorre sin descanso todos los rincones de la mansión. En marzo de 2010, un testigo vislumbró una nebulosa presencia, un humo etéreo, suspendido sobre la cama de la habitación Guinet, como si la esencia misma de Evelyn se materializara por un efímero minuto antes de desvanecerse en las tinieblas. Posee un corazón bondadoso, un faro en la vastedad del más allá, y se complace en auxiliar y resguardar a los vivos, un consuelo que no pudo brindar a su hija Sara en vida. Sus afectos se inclinan hacia los ancianos y los afligidos, aquellos con discapacidades o enfermedades que gravitan en su órbita espectral. Cuando la enfermedad acecha en la sombría Suite Gold, Evelyn se alza desde las profundidades de la penumbra, manifestándose como una figura vaporosa junto al candelabro. Su voz, un susurro fantasmal, pronuncia el nombre de su confidente, un llamado desde la oscuridad. En 2011 a 2012, susurros sepulcrales, registrados en una cinta de EVP, se hicieron eco en el tercer piso, mensajes apenas audibles que intentaban revelar su identidad. Con el tiempo, Evelyn reunió el coraje para compartir su trágico relato con los mortales. En 2013, durante un encuentro con un equipo de investigadores conocidos, una médium psíquica y un experto en lo paranormal, confió sus secretos desde la tumba. Reveló la espantosa verdad de su destino: había sido víctima de un brutal ataque y embarazo a manos de un ex empleado de la familia Brambe. Su vida terminó de manera súbita y cruel debido a un aborto espontáneo, forzado por sus tormentos. La evidencia reunida por el inquebrantable vicepresidente ejecutivo validó sus palabras, destilando un horror que había permanecido oculto en las sombras durante demasiado tiempo. La traviesa Caroline. Caroline, la hija enigmática de tan solo 22 años, una sombra que deambula por los pasillos de la casa encantada Brambe. Se dice que Elizabeth, la señora que la engendró, adquirió esta lúgubre morada de manos de Sam Pitt. El espíritu de Caroline deambula en penumbras, perdida en el tiempo, acechando la Suite Gold y la Suite George, las mismas estancias donde antaño se refugiaban los dueños de este siniestro recinto. En su inquietante existencia, Caroline encuentra placer en la travesura y el juego. Gusta de tomar prestados objetos ajenos, sombreros y peines, una taimada ladrona de la penumbra que se regocija cuando la investigación y la intriga llenan el lúgubre ambiente. Un día, mientras buscaba uno de mis sombreros de paja, su risa macabra se coló en el aire. Convocada por mi necesidad, le pedí que lo devolviera, pues lo precisaba para mis quehaceres en el jardín. Descendí a desayunar, con la incógnita danzando en el aire. A mi regreso, el sombrero yacía en el centro de la cama, una siniestra respuesta a mis ruegos. No podía haber estado allí antes, sus artimañas eran evidentes. Seres audaces que osaron profanar el teatro, aquel reducto de lamentos y suspiros, fueron testigos de su despiadada burla. Una esfera de luz blanca, un hum funesto, emergió del pasillo sombrío de la lavandería y se adentró en el teatro, sumiendo a los mortales en la inquietud. El medium Scotty Rourek cruzó su camino en el teatro y quedó prendado de su presencia. Ataviada con un vestido amarillo deslumbrante, Caroline le confesó su aprecio por la decoración recién renovada. Pero tras esa máscara se escondía algo más oscuro, algo que susurran los corredores del teatro, susurros funestos, revelaciones veladas sobre su trágico final, quizás arrebatada por una enfermedad o víctima de traición. Seduciendo a los escépticos, Caroline se divierte. Un camarógrafo insolente, incrédulo ante los espíritus, fue presa de sus artimañas. Anunció con desdén que no creía en los espectros que acechaban en la penumbra. Pero al partir, su chaqueta desapareció, un enigma tejido por la mano de Caroline. Ni el más minucioso escrutinio pudo hallarla en el largo perchero de metal de 2 niveles. Solo David Olson, ese investigador de lo paranormal, logró hallar la prenda, cuidadosamente oculta, sobre el perchero. Su chaqueta, si estuvo ahí desde el principio, se había esfumado de la vista mortal. A veces, concede las súplicas de los huéspedes, una juguetona manifestación de su poder. En cierta ocasión, acuciada por el espíritu de Halloween, se divirtió con una pareja joven que ocupaba su morada. Inquirieron acerca de su presencia, desafiándola a mostrar una señal de su existencia. El mundo se sumió en la oscuridad. Mas al solicitar que la luz regresara, obediente, ésta respondió. Caroline, un ser de caprichos oscuros,
perpetúa su enigma en la oscuridad de la casa encantada Bramble. Isabel, la dama anciana y sureña de la biblioteca encantada. Isabel, la dama anciana y sureña, desciende desde los oscuros abismos del tiempo, su presencia envuelta en un manto de respetabilidad y educación. En las sombras de la biblioteca, halla refugio, perdida en sus cánticos religiosos y sus estudios bíblicos. Un ser que se manifestó por vez primera ante la medium psíquica Lori Mann, susurros espectrales danzando en el aire, mientras ocupaba la cocina y la oficina con su presencia etérea. Su espíritu se revela como una influencia cálida y serena, un faro de calma en el océano tumultuoso de lo desconocido. Su aura acogedora, como un abrazo en la noche, colma de una quietud perturbadora el vestíbulo y el segundo piso. La biblioteca es su retiro, su santuario de conocimiento ancestral, y su presencia se extiende por cada rincón de esta casa maldita. Los oscuros misterios del CPI capturaron su voz en los albores del año 2013. Un incidente perturbador en diciembre de 2012, un evento que hizo temblar las almas de los espíritus, provocó que estas entidades susurraran sus súplicas al equipo del CPI, fuera, clamaban en coro. Pero Caroline, la intrigante, intercedió en su favor, dejadlo, instó con susurros inquietantes. Elizabeth, la anfitriona de las sombras, se pronunció con cortesía, pero su tono amable escondía un mensaje siniestro: será mejor que se vayan. Una danza macabra. Entidades masculinas, dos sombras acechantes, guardianes del oscuro legado de la casa encantada Bramble. ¿Quiénes fueron en vida? Quizás antiguos dueños de esta morada maldita, o quizás el propio Sam Peake, el arquitecto de esta pesadilla. Uno de ellos, una presencia amigable, acecha con ojos invisibles, jugando sus juegos mortales en el salón de los condenados. Ha elegido la suite de George como su retiro, su refugio del más allá, y el teatro, un escenario macabro para sus siniestros actos. Recientemente, sus ánimos parecen haber cambiado. Ahora, está dispuesto a revelar sus secretos a investigadores temerarios y a aquellos que buscan lo paranormal. Ha demostrado ser una entidad astuta, respondiendo con golpes y susurros a las preguntas que se atreven a formular. Incluso los cazadores de lo inexplicable de Vortex Paranormal capturaron su presencia en una grabación, un susurro de ultratumba que envía escalofríos a los más valientes. Un día, un miembro del personal sintió una brisa gélida deslizarse por su rostro, y sus cabellos se erizaron en una danza macabra. La cortina ondeó en una danza espeluznante, sin una explicación lógica que pudiera salvar sus mentes de la inminente locura. Estas entidades acechan, observan y esperan, ocultas en las sombras de la casa encantada Bramble, un lugar donde los secretos del más allá susurran en cada rincón. El espectral Buen Doctor. La entidad del Buen Doctor, un espectro envuelto en la oscuridad del tiempo, un médico maldito de unos 60 años, de barba espesa y vestido con un siniestro guardapolvo, deambula sin descanso por las sombrías estancias de la mansión. No es de extrañar que sienta una afinidad especial por la suite George, la suite Marion y el tercer piso, donde el pasado se entrelaza con el presente. Aunque su intención no es malévola, es un bromista siniestro y provocador, tanto con los vivos como con los demás espíritus atrapados en este purgatorio eterno. Su única obsesión es encontrar su maletín médico, una búsqueda que lo ha convertido en un espíritu inquieto y juguetón. Las travesuras de este espíritu no conocen límites. Se dice que arranca los enchufes de las aspiradoras y secadores de pelo de las paredes, da codazos a aquellos a quienes conoce bien, y llena las habitaciones con ruidos misteriosos, llamando la atención de los vivos con su presencia fantasmal. En su curiosidad insaciable, se aventura incluso a examinar las pertenencias de los huéspedes, como la bolsa de medicamentos en el baño de la suite George, o la espada falsa de un incauto durmiente en el tercer piso. Con el tiempo, ha aprendido a jugar con los investigadores, ofreciendo señales de su existencia en respuesta a sus súplicas. Sus juegos siniestros han llevado a incidentes terroríficos, como el inquietante empujón del respiradero de la suite Marion durante la filmación de un anuncio de Halloween. Las acciones del Buen Doctor siguen siendo un misterio, una parte indisoluble del tejido mismo de la casa encantada Bramble. Las siniestras apariciones de los espíritus ancestrales. La entidad del hombre de mantenimiento, conocido como Doug, emerge de las sombras de la casa encantada Bramble como un coloso de aspecto corpulento, una figura de ascendencia escocesa que ha quedado atrapada en este lugar maldito. Doug era un genio con las manos, hábil tanto en la reparación como en la destrucción de objetos.
Su trabajo abarcaba desde el mantenimiento general de la mansión hasta el oscuro horno de carbón en las catacumbas, y se rumorea que participó en actividades clandestinas, quizás vinculadas con gángsters y oscuros negocios que se llevaban a cabo en este lugar. Su presencia en el siniestro bar clandestino lo convertía en una pieza clave en los juegos de apuestas y en la organización de montajes y desmontajes secretos. El grupo paranormal Tri-County enfrentó la furia de Doug en una noche tenebrosa en 2013. En un breve descanso de su incursión paranormal, dejaron su cámara con un micrófono parabólico, una delicada y complicada pieza de equipo, sobre el escenario del teatro. Cuando regresaron, encontraron el micrófono desmantelado, con cada pieza cuidadosamente dispuesta en el suelo, como si una mano invisible hubiera desarmado meticulosamente el aparato. El cable estaba torcido de una manera que desafiaba cualquier explicación lógica. Este acto de saboteo tecnológico dejó al equipo de investigadores completamente perplejo. Solo James, el líder del grupo, tenía conocimientos para montar y desmontar el micrófono, lo que descartaba cualquier explicación racional. Pero lo más sorprendente fue que, mientras la cámara estaba misteriosamente apagada, capturaron los movimientos y ruidos del espíritu delincuente, como si Doug se hubiera deleitado en su acto de vandalismo tecnológico. Los investigadores, desafiando a las sombras que acechaban en la oscuridad, invitaron a los espíritus a acompañarlos al piso de arriba, en un intento de descubrir los misterios ocultos de la mansión embrujada. En la suite dorada, un espíritu masculino exhaló su aliento pesado en el oído de un investigador, dejando un escalofriante testimonio grabado. Otro investigador, sentado en una cama, sintió la helada presencia de una entidad sentada en su regazo, tal vez el espíritu de Timmy. Mientras tanto, una computadora, colocada sobre una silla en el pasillo, comenzó a moverse sin ayuda aparente, como si las sombras de la mansión conspiraran en un macabro juego de engaño y misterio. Big Louie. Joe, un gigante entre los espectros, se alza en la historia de la casa encantada Bramble como un auténtico Big Louie. Este imponente espectro fue el encargado de hacer cumplir la ley en el siniestro bar clandestino, enviado desde las profundidades de Chicago para asegurarse de que los clientes cumplieran con las reglas, disfrutaran de un servicio impecable, y sobre todo, se divirtieran en este lugar tan rentable y bien administrado. Mientras la artista del mosaico daba los toques finales a la parte superior de la barra, ella y otro intrépido individuo fueron testigos de un grito desesperado que rompió la tranquilidad de la mansión, un aullido de auxilio seguido de un insulto, resonando desde la oscuridad que se ocultaba tras la escalera trasera, cerca de la puerta lateral. Era la voz de Joe, compartiendo con ellos la macabra narrativa de su fatídica partida de este mundo. Durante un seminario paranormal, todos los presentes quedaron paralizados cuando una voz masculina, la voz de Joe, emergió del mismísimo bar, como un eco de un pasado turbio que se aferraba a las sombras de la mansión. Antes de que lo ayudaran a trascender de fantasma a espíritu, Joe solía ocupar su posición predilecta en la esquina izquierda del teatro, desde donde podía presenciar las actuaciones y mantener vigilancia sobre la multitud en nombre de los dueños de la mansión. Aún después de su transformación, sigue visitando este lugar, quizás con la misma misión de antaño, solo que ahora sin la carga del dolor que una vez lo atormentó. En ocasiones, Joe muestra una falta de modales propios del Medio Oeste y se permite la libertad de tocar ligeramente los traseros de las damas. Durante una representación de uno de nuestros misterios de asesinato, el Speakeasy of Murder, hizo de las suyas con una de nuestras actrices, que interpretaba a una camarera del bar. Repitió su travieso acto junto a la imponente caldera que yacía cerca de la puerta del teatro, detrás de la zona de la barra de las catacumbas. Una invitada había descendido sin permiso ni guía, capturando imágenes alocadamente. Nadie puede ingresar sin un guía proporcionado por uno de los propietarios o un investigador paranormal. Su imprudente intrusión la hizo presa de un rápido y aterrador agarre por parte de nuestro bufón invisible, como una advertencia de que los secretos de la casa encantada Bramble no se revelan a cualquiera. Mike y su vigilancia en las sombras. Mike, un guardián de aspecto fornido y apariencia temible, cumplía el rol de seguridad en la oscura mansión. Portaba un arma de aspecto malévolo que, hasta el día de hoy, mantiene su inquietante presencia cerca del túnel sellado que se adentra en las catacumbas. Su papel era complementario al de Joe, el ejecutor, un tándem sombrío y siniestro que supervisaba los oscuros secretos de la mansión. Aunque la ira y el mal humor tiñen su carácter, Mike guarda una debilidad inusual por Timmy, un espíritu de 3 años que encuentra refugio en los armarios de las habitaciones cuando no está bajo la sombra protectora de Mike. Timmy, el eterno inocente, encuentra consuelo y protección en el vínculo oscuro que comparte con su corpulento guardián espectral.
En el ominoso año 2008, un intrépido investigador paranormal logró capturar un EVP escalofriante en las catacumbas, un susurro ronco y amenazante que resonó con un orgullo malicioso: «Mira lo que puede hacer». La escalofriante grabación se vio seguida por 2 golpes contundentes que reverberaron en la caldera metálica, como si los espíritus se complacieran en la exhibición de su poder sobrenatural. En una noche lúgubre de 2008, durante una sesión de caja negra en el salón, escuchamos la voz severa de Mike comandando a los demás espíritus con su autoridad inquietante: «Dejen sus armas en la puerta», como si estuviera presidiendo un tribunal oscuro en el que las almas debían despojarse de sus pecados terrenales. El año 2012 trajo consigo una intriga más a la narrativa macabra de la mansión cuando un investigador de Nueva Inglaterra realizó una pregunta inquietante. Sentado en el cine, junto a nuestra medium Lori, capturó 2 voces masculinas roncas que anunciaban sus identidades ominosas: Mike y Joe, como si estuvieran marcando su presencia en la penumbra. En el fatídico año de 2013, un grupo de investigadores del CPI se aventuraron en el tétrico teatro. La atmósfera se tornó densa y sombría cuando un investigador formuló una pregunta: ¿qué opinan de tener a policías de Chicago en este teatro? En un giro inesperado, una sombra veloz danzó en la esquina de la habitación. Un escalofrío paralizante recorrió el cuello del investigador, como una descarga eléctrica, dejando una marca roja como testimonio de la influencia sobrenatural que lo acechaba. Uno de sus compañeros, en su valentía, interrogó a la entidad enigmática, y una voz, la voz de Mike, respondió desafiante: «Sí, ese era yo». ¿Sigue la casa Bramde encantada? Un rotundo sí, de verdad. La estación del año que se tiñe con la más intensa actividad espiritual se oculta en las sombras del tiempo, oculta entre los pliegues del calendario lunar, entre agosto y diciembre, cuando la línea entre los mundos se desdibuja y los velos que separan la realidad y lo sobrenatural se vuelven tenues. Pero, no os engañéis, algunos espíritus, entidades errantes del más allá, eligen pasear entre las sombras durante todo el año, acechando el mundo de los vivos desde las penumbras. Estos seres espectrales, ni empleados ni siervos, son caprichosos en sus comunicaciones, pues la voluntad de los espíritus no se rige por ningún contrato terrenal. En sus juegos y caprichos, en sus risas y susurros, se dejan capturar por los susurros de una grabadora en busca de respuestas más allá de la tumba. A veces, los investigadores más avezados logran, entre los corredores tenebrosos, filmar la danza de lo inexplicable, captando en imágenes lo que la razón humana se empeña en negar. Son numerosos los que han sentido en su piel la presencia de estas almas errantes, que deambulan por la mansión como sombras con deseos insondables. En la oscuridad de las catacumbas o en la soledad de las habitaciones, estas almas perdidas traspasan la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos, buscando respuestas que se ocultan en el misterio de la noche eterna. En las profundidades del misterio, cuando los investigadores paranormales y los psíquicos osan desafiar lo desconocido, desvelan secretos que los espíritus se esfuerzan por ocultar. Los velos que envuelven su existencia se descorren, y emergen historias olvidadas y verdades siniestras que arrojan luz sobre la convivencia con estas almas errantes. En el respetuoso baile de lo sobrenatural, ambos mundos se entrelazan, y las sombras se tornan cómplices. En cada recopilación de información sobre nuestros enigmáticos huéspedes, hallamos un atisbo de paz en medio de la oscuridad. Los vivos y los muertos, en esta danza etérea, comparten un misterio profundo y revelador que nos conduce por caminos inexplorados en busca de respuestas que la mente humana apenas puede comprender. Y con esto concluimos nuestro viaje por la casa encantada Bramde. Espero que hayas disfrutado tanto como yo compartiendo este contenido contigo. Si te ha gustado lo que has visto, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de futuras aventuras y descubrimientos. También, si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo en la sección de comentarios. Recuerda que tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido emocionante. Así que, hasta la próxima, sigue explorando, sigue aprendiendo y sigue siendo curioso. Nos vemos en el próximo vídeo.